Vamos hoy a revisar cómo hacemos los cálculos de los indicadores de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. En la clase que tuvimos presencial habíamos visto cómo calcular la disponibilidad. Aquí vamos a hacer un repaso sobre esto. Entonces iniciamos viendo cómo sacamos cada uno de estos indicadores. Entonces primero vamos a aclarar que el análisis RAN o análisis CMD involucra el cálculo de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Las siglas varían dependiendo de si es la traducción en inglés o si se coloca en español. Entonces, revisemos. Confiabilidad. La confiabilidad de un equipo dice que es la probabilidad de que se desempeñe satisfactoriamente. Entonces, este equipo debe, bajo las condiciones de operación en las que está instalado, trabajar sin presentar inconvenientes. Si eso ocurre, tenemos una alta confiabilidad. Si no pasa eso, entonces vamos a tener una confiabilidad muy baja. Por eso la confiabilidad es el valor que nos dice si nuestro equipo está en óptimo funcionamiento. Uno de los casos en los cuales la confiabilidad debe ser muy alta, pues es en la aviación. Entonces, tenemos que esa es la definición de confiabilidad. Ahora, ¿cómo calculamos la confiabilidad? Entonces, la confiabilidad la vamos a representar como RDT, por su sigla en inglés, y pues es una probabilidad de que en un intervalo que se estudia de tiempo, un componente nos presente un valor específico de confiabilidad, ya sea alto o bajo, dependiendo de la escala. Generalmente va de 100 a 0. Entonces, la probabilidad de que un ítem falle, pues lo vamos a tener representado como una distribución acumulada de fallas, o FT, del cual tenemos acá representado la función. Para poder entender un poco más cómo trabaja la confiabilidad, pues vamos a hablar sobre distribución de Weibull. Entonces la distribución de Weibull pues simplemente nos permite generar una curva en la cual se puede ver el desempeño de las fallas de un componente. Eso se conoce como curva de la bañera o curva de Davis. ¿Qué significa esto? Pues que cuando un componente es nuevo, tiene una baja probabilidad de fallas y una alta disponibilidad. A medida que va pasando el tiempo, la disponibilidad va bajando, se va presentando una tasa más alta de fallas, luego se estabiliza, empieza con una línea y posteriormente empieza otra vez a subir su tasa de fallas hasta que el equipo, ya por envejecimiento prematuro o envejecimiento por su proceso de funcionamiento, empieza a deteriorarse y su tasa de falla se dispara hasta el punto en el cual ya hay que pensar en un cambio de equipo. Entonces, de la distribución Weibull, pues lo que tenemos es que determinar unos parámetros. Estos tres parámetros son el parámetro gamma, el parámetro eta y el parámetro beta. El parámetro gamma es el que dice acá que es el más difícil de estimar y generalmente se asume que es 0. ¿Por qué? Porque es un valor que indica el lapso en el cual la probabilidad de falla es nula, o sea que no vaya a ocurrir la falla. Es muy difícil determinar una probabilidad de falla nula. Por más que se tengan sensores, que se tenga implementado un plan de mantenimiento predictivo, siempre vamos a tener una probabilidad de falla. Por eso, generalmente la asumimos como 0. Listo, entonces, el parámetro eta, que es el parámetro de escala, ¿sí? O característica de vida útil. Aquí dice su valor es determinante para fijar la vida útil del producto del sistema. Todos los componentes de sus sistemas tienen una vida útil. Al final de su vida útil pues ya viene el reemplazo o una reparación. Y el parámetro beta o parámetro de forma, que es la dispersión de los datos y se determina cómo es el que determina cómo va a ser el tipo de distribución que tenemos. Tenemos distribución de Weibull, tenemos distribución logarítmica, también lo normal. Entonces, para nuestro caso, pues lo vamos a analizar distribución de Weibull. La distribución de Weibull dice que la tasa de fallas es igual a 1 menos la confiabilidad, que se traduce en 1 menos E, que esto sería Euler elevado a la menos tiempo sub 0 sobre eta elevado a la beta. Eso es función acumulativa de fallas, que también se puede tomar como mantenibilidad, que lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, ¿cómo calculamos los parámetros? Entonces, primero, pues ya definimos que gamma se asume como 0, porque no podemos definir un tiempo en el cual
las fallas sean nulas. El beta lo vamos a definir como pi sobre s raíz de 6 que tenemos acá. Entonces aquí vamos a hablar de varianza, desviación estándar y media. Entonces esta s nos representa la desviación estándar. La desviación estándar pues es la raíz de la varianza. Entonces vamos a determinar cada uno de estos. Entonces si vamos a hallar s, que es la desviación estándar, pues tenemos que hallar primero la varianza para luego sacar la raíz. Y la varianza pues está determinada por esta fórmula. 1 sobre n menos 1, la sumatoria desde i hasta n del logaritmo natural de los tiempos menos la media. Entonces, calculamos la media. ¿Cómo calculamos la media? Pues la sumatoria desde 1 hasta n de los logaritmos naturales de los tiempos sobre el número de fallas que se presentan. Entonces, estos son los tiempos de falla, estos son los números de falla, ya lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Y eta, que también lo vamos a encontrar como alfa cuando revisamos la distribución de Weibull. Entonces alfa es lo mismo que eta y lo tenemos como Euler elevado a la x menos 0.5772 sobre beta. Listo, entonces una vez definidos los parámetros pasamos a ver cómo determinamos la función de densidad de probabilidad. Entonces aquí tenemos que una función de densidad de probabilidad pues puede ser una relación entre la tasa de fallo y la mantenibilidad, y al desglosarlo pues podemos tener que si queremos calcular esto, o la función de probabilidad de fallas o densidad de probabilidad de fallas, pues simplemente determinando beta, determinando eta, el tiempo en el que vamos a hacer el estudio, el tiempo inicial que generalmente es 0 desde donde se hace el estudio, pero podemos variar si quiero conocer qué pasa después de 20 horas de trabajo, entonces de entre 20 horas y 150 horas, cómo está variando, también lo puedo colocar. Y lo elevamos al Euler a la menos tiempo sub 0 sobre eta elevado a la beta. Listo. Entonces, una vez definido la tasa de distribución de fallas, nos quedaría de esta forma. La función de confiabilidad sería entonces el Euler elevado a la menos t menos t sub 0 sobre eta elevado a la beta. Y la función de probabilidad de falla, o más adelante vamos a ver qué otro nombre toma esto, que es exactamente mantenibilidad. ¿Por qué se llama mantenibilidad? Porque es la función de no confiabilidad. O sea, la tasa en la cual se está presentando mayor cantidad de fallas, entonces empieza a no ser confiable el componente. Entonces tenemos ya expresada la función. Entonces, calculando la confiabilidad, que es R, podemos sacar la mantenibilidad, que en este caso sería F. Y pues acá tenemos los tiempos que se relacionan. ¿Listo? Entonces, ¿qué es mantenibilidad? Entonces, es la expectativa que se tiene de que un equipo sistema pueda ser colocado en condiciones de operación dentro de un periodo establecido. O sea, cuando se nos acerca ya la tasa de falla, que llega a ser tan alta que requerimos una alta mantenibilidad en el componente. Entonces, cuando empieza a ser representativa la mantenibilidad, quiere decir que nuestro componente requiere intervenciones de mantenimiento para que continúe manteniendo su confiabilidad alta. Donde se aplica, pues también tenemos que todo esto parte de la aviación, que es donde tenemos que definir planes de mantenimiento que nos garanticen confiabilidad alta. Listo, entonces, para poder entender la mantenibilidad, pues tenemos que hablar sobre tiempo promedio para reparar. Este tiempo promedio para reparar lo habíamos definido también en la clase anterior, donde habíamos hablado de tiempo promedio entre fallas y tiempo promedio para reparar. En este caso, pues es la sumatoria de todos los tiempos de reparación sobre el número de fallas o número de reparaciones que se le hicieron al equipo. Entonces, el TR es el tiempo utilizado. Tenemos que la función de mantenibilidad es M, que es 1 menos Euler a la menos t menos t sub 0 sobre eta elevado a la beta, que es la misma función ft que ya teníamos anteriormente. Entonces nos queda de esta manera. Podemos también determinar una mantenibilidad teniendo en cuenta el tiempo promedio entre fallas, pero nosotros lo vamos a determinar por Weibull. Entonces aquí podemos revisar un equipo. Entonces, el software, que es el estado de funcionalidad, el equipo funcionando. Entonces viene el equipo trabajando perfectamente y presenta la falla. Pasa a un SOFA, un
estado del equipo en falla. Mientras se hace la reparación hay un tiempo en el cual se hace la intervención, luego el equipo entra a funcionar nuevamente, continuamos con la función, vuelve a presentar la falla, se hace el tiempo de reparación, vuelve nuevamente funcionando y así se va comportando durante el tiempo el equipo. Entonces esto es para definir cuál es el tiempo del equipo en operación, el tiempo del equipo fuera de servicio. Listo, entonces ya con esta gráfica lo que vamos a obtener después de realizar todas las operaciones y aplicar las fórmulas que estamos viendo, pues es una curva en la cual vemos que esta corresponde a la confiabilidad, que a medida que avanza el tiempo, el equipo tiene mayor probabilidad de presentar fallas, que es lo que tenemos acá en esta, o una mantenibilidad más alta, y a medida que va subiendo la mantenibilidad o la probabilidad de fallas, va disminuyendo la confiabilidad del equipo. Entonces estas dos curvas son las que vamos a analizar. Listo, entonces vamos a hablar ahora de la disponibilidad inherente o disponibilidad intrínseca. Esta es la que habíamos visto en una de nuestras clases. Entonces es la relación entre el tiempo promedio entre fallas sobre tiempo promedio entre fallas más tiempo promedio para reparar. Y habíamos visto que es la relación del tiempo promedio para reparar es los tiempos de reparación sobre el número de reparaciones y del tiempo promedio entre fallas del tiempo de operación sobre el número de operaciones o número de veces que el equipo estuvo operando. Listo. Entonces, vamos a analizar un ejercicio para poder entender estos indicadores de una forma más fácil. Nos dice el ejercicio: calcular los valores de disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de dos equipos mostrados. Son los dos equipos que tenemos acá. Si su comportamiento durante 6 meses es el que está en la tabla. Aquí se muestra en la tabla. Se asume que la jornada de trabajo de los equipos es una jornada diaria de 12 horas. Por tanto, como lo tenemos en días como lo habíamos trabajado la vez pasada, pues entonces estos 15 días equivalen a 180 horas. Al hacer la multiplicación por 12. ¿Por qué se especifica esto? Porque podemos trabajar jornadas de 8 horas, trabajar las 24 horas completas y asumir todo el día como las 24 horas, trabajar 15 horas, dependiendo de la función. Y si el equipo tiene horómetro, pues no hay problema, simplemente colocamos las horas en las cuales está trabajando el equipo. Entonces este equipo, por ejemplo, en el primer mes trabajó 15 días sin problema y eso equivale a 180 horas de trabajo. Si no tenemos el horómetro, pues simplemente vamos sacando por la cantidad de horas que trabaja el equipo diario. Listo, entonces acá tenemos especificado los tiempos en el que el equipo estuvo operando, tiempos en el que el equipo estuvo fuera de servicio, tiempo del equipo operando, tiempo fuera de servicio y un tiempo de mantenimiento preventivo. Listo, aquí podemos que duró 3 días en mantenimiento preventivo. Esto es importante tenerlo porque si dentro de nuestro estudio está el mantenimiento preventivo, pues tenemos que descartarlo para no incluirlo dentro del análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Listo, entonces ya la solución de este ejercicio entonces la vamos a ver en el video que sigue a continuación.